Vamos a ver cómo un error de grabación se puede convertir en la parte más importante de una historia. En este episodio vamos a analizar Octomom de Radiolab. Soy Mariano Payela y esto es Desarmaudio. Si me preguntas por podcast favoritos de toda la vida, ahí arriba en el top siempre lo vamos a tener a Radiolab. Es favorito nivel que me influenció muchísimo en mi trabajo, en el diseño de sonido, en cómo crean una narración con algo que no parece que pudiera ser narrativo. Es hermoso. Me encantan un montón de episodios, pero uno de los favoritos totales es Octomom. Octomom es un episodio de 2020, producido por Annie McEwen, que cuenta la historia de un grupo de científicos que descubre a una mamá pulpo en lo profundo del océano y, pasan cosas. Es un episodio muy lindo, puedo hablar 1000 horas de cada cosita que tiene, pero acá me quiero detener en un detallecito que puede parecer intrascendente. El ruido de la silla. Vamos a desarmarlo. La primera vez que aparece es a los 3-4 minutos. Estamos en una escena subacuática, muy inmersiva, nos están describiendo el fondo del mar, y de repente... Oh, Bruce, I'm noticing that your chair is rather vocal. Se interrumpe todo y escuchamos cómo le dicen al entrevistado que su silla está haciendo ruido. Raro, ¿no? Pero bueno, termina esa escenita y siguen con la historia. El tema es que el ruido de la silla no se va. Lo seguimos escuchando a lo largo de todo el episodio. Por ejemplo, hay momentos donde se lo escucha de fondo mientras alguien está hablando, que no es algo muy raro, pero de pronto hay momentos donde aparece súper en primer plano. Es obvio que hubo un problema durante la grabación, nos ha pasado a todos. Y entonces, lo pusieron así en esa primera escenita como una forma de decir, mirá, pasó esto, es lo que hay. Ahora, podría haber quedado ahí como un error, listo. Pero no, se lo apropian y lo empiezan a usar como un elemento narrativo a lo largo de toda la historia. Hay que hacer un cambio de ritmo, hay que hacer una transición entre escenas, hay que llamar la atención del oyente, el ruido de la silla. Y esto llega a su punto máximo en el momento clave de la historia. Es una escena donde nos cuentan la muerte de la mamá pulpo. Lo hacen con una orquesta a la que se le van apagando los instrumentos. Es hermosa, pero es un bajón. ¿Cómo la remontamos después de esto? Year after year after year after year, she's playing her heart out. Bruce, I just want to remind you about the chair thing. Sorry. No problem. Con el ruido de la silla. Pero acá la escena sigue y escuchamos cómo le cambian la silla. Eso no es casualidad, porque el ruido de la silla era como nuestro nexo con la mamá pulpo. Cuando nos deja la mamá pulpo, también nos deja el ruido de la silla. ¿Entendés lo hermoso que es esto? Ahora, por supuesto que necesitaba saber más sobre esto. Así que le escribí a Annie, la productora del episodio, a ver qué se acordaba sobre el ruido de la silla. Me contó que recién después de la entrevista, cuando estaba trabajando en el episodio, viendo cómo solucionar este problema, es que pensó, esto puede ser más útil de lo que parece. Y esto es muy importante porque no fue como una inspiración mágica. Se le ocurrió trabajando. Así que terminó usando el ruido como un recurso para traernos de vuelta a la realidad y sacarnos del drama que tiene la historia por momentos. Pero lo más interesante que me contó es que llegó a esto porque ella, después de una entrevista, se pone a buscar estas cositas especiales que están como en los márgenes de la historia principal. Y es en esos detalles donde muchas veces encontramos la magia. ¿Hay algún detalle como este que te haya impactado de algún podcast? Contáselo a todo el mundo con el hashtag Desarmaudio o mándamelo por mail a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela. Hasta la próxima. Desarmaudio. Escuchando más allá de lo evidente.